Dios les bendiga, muy buenas noches. Este es un momento muy especial en donde podemos compartir la palabra de Dios. Les invito a que se reúna con su familia, que se reúna con sus amigos o que también podamos compartir el enlace de esta transmisión a toda esa gente que sabemos que necesita de esa mano que los puede sacar de una situación complicada, de esa palabra que puede transformar su vida, tanto así como ya la ha transformado en nosotros. En esta noche tengo el privilegio y la bendición de tener un mensaje que ha venido tocando de una forma muy especial a mi vida durante un tiempo, que ha tocado las fibras más sensibles de mi corazón, porque es algo que a veces lo damos por sentado. A veces cuando ya hemos pasado por algunos procesos creemos de que hemos superado algún tipo de etapa y pensamos de que ya no la necesitamos porque según nosotros ya hemos crecido o ya es algo que no aplica para esa situación. Pero la verdad es que la palabra de Dios se revela y empieza a mostrarnos una y otra vez ciertas herramientas, ciertos elementos, ciertas palabras que las necesitamos todo el tiempo. No caducan, no pasan de moda, no pasan de temporada, sino que siempre se necesitan estar presentes dentro de nuestra vida. El tema de esta noche tiene como título Misericordia siempre. La palabra misericordia a veces la asociamos solamente para aquellas personas que visiblemente necesitan ayuda, o la aplicamos cuando hemos cometido algún error bastante grande, algún error bastante fatal para nuestra vida, cuando hemos hecho algo contra Dios o le hemos hecho daño a las personas. Pensamos que solo en esas circunstancias necesitamos misericordia, o como cuando Cristo rescató nuestra vida de todo lo malo que estábamos haciendo, pensamos que solamente en esa situación necesitábamos misericordia. Entonces los años pasan, el tiempo pasa, estamos asistiendo a una iglesia o estamos asistiendo a un grupo de familias, estamos aprendiendo algo de Dios y llega un momento en donde empezamos a dar por sentado que el tiempo de misericordia pudo haber ya pasado. El propósito por el cual existe la misericordia no es para solucionar una circunstancia en concreto. La misericordia es la puerta abierta que va a transformar nuestro corazón y que lo va a ubicar en la circunstancia, en la situación y en el estado que es necesario para poder servirle, para poder conocerle más a Dios y para tener un amor activo dentro de nuestra vida. Cuando ignoramos que necesitamos misericordia, a veces, o de hecho casi siempre, empezamos a tener una actitud un poco egoísta en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de tratar a las personas. Cuando creemos de que ya Dios me salvó, ya Dios me sanó y que ahora estoy bien, caemos en el grave error de que no necesitamos la misericordia de Dios y creemos de que quizás otra persona necesita de nuestra ayuda. Creemos que cuando hacemos una obra, pensamos que nosotros somos los que estamos ayudando y empezamos a caer en una situación bien peligrosa y bien difícil, porque no somos nosotros los que estamos ayudando, sino que es el amor de Dios lo que hace el cambio en una persona. No es lo que yo pueda predicar o cómo yo lo pueda organizar o cómo pueda tener una facilidad de palabra lo que va a transformar una vida, sino que será el Espíritu Santo, será la palabra de Dios, será todo ese amor que ya me había rescatado a mí. Si ignoramos la misericordia dentro de nuestra vida, podemos caer en un estado completo de egoísmo y ese egoísmo puede hacerle daño a mucha gente. Sobre todo nos hará mucho daño hacia nosotros mismos, porque estaremos peleando en circunstancias tan complicadas y pasaremos tanto tiempo peleando en esas circunstancias que no nos daremos cuenta que Dios ya había provisto una puerta, una salida tan grande para poder solucionar esa situación. Durante este momento, no sé si sea muy largo o muy corto, pero quiero descifrarles según la palabra de Dios cómo Dios ve la misericordia y cómo esto se puede seguir aplicando en nuestra vida. No importa si es que tú estés en una buena situación o estés en una mala situación, sino que esto sea aplicado todo el tiempo. Dice la palabra en Hechos capítulo 13 versículos del 21 al 22. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David,
de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aquí Dios empieza a hablar y dice que pasados los 40 años, en donde el rey Saúl estuvo reinando sobre Israel, Dios levantó y puso por rey a David. Y algo especial de David es de que Dios mismo dice que había hallado en él un corazón conforme al suyo. A veces tomamos solo ciertos puntos de qué quiere decir un corazón conforme al de Dios. Y bueno, tomamos por características, porque David era un adorador, David sabía derramarse delante de la presencia de Dios. A veces decimos, pero David cometió muchos errores, a veces asesinatos, hizo de todo, pero aún así Dios menciona que él tuvo un corazón conforme a él. Hay algo muy especial en David, no solamente que tocaba instrumentos, no solamente que danzaba y se alegraba, sino de que el corazón de él siempre estaba en un estado de hambre para con Dios. Siempre estaba en un estado de que necesitaba de recibir el Espíritu de Dios. Siempre estaba en una situación de que no había orgullo que lo pudiera tomar o que lo pudiera poseer o que lo pudiera poner como aquel rey tan importante, como aquel rey que ganaba batallas. No, a él simplemente le importaba poder agradar el corazón de Dios. Ese era su punto, el punto que siempre llegaba a él. No importa cuántas batallas tenía, no importa cuántos errores había cometido, no importa cuántas victorias él había tenido, siempre se lo ve a David entrando en la presencia de Dios, derramándose y pidiéndole a Dios que le ayude a tener un corazón agradable, que le ayude a tener un corazón formado por Dios mismo. Esa actitud es una actitud que nos revela que David estaba consciente de que necesitaba la misericordia de Dios todo el tiempo. Todos los días necesitaba la misericordia de Dios. Todos los días, no importa si estaba en victoria, no importa si estaba en derrota, no importa si había venido venciendo gigantes, él necesitaba la misericordia de Dios todo el tiempo. Hay pasajes en la Biblia donde se muestra la desesperación de David porque venían contra él enemigos, porque venían países, reyes y cosas bastante peligrosas. Él tuvo persecución por varios años, hasta su mismo hijo le intentó quitar el reino. Tantas circunstancias tan difíciles de poder abordar y siempre su estado seguía siendo el pedirle a Dios, no que le quite la prueba, sino de que esté con él todo el tiempo, que esté con él todo el tiempo. Hay cosas que nosotros vamos a identificar en nuestra vida como pruebas y otras cosas que serán identificadas como consecuencias de malas decisiones que hemos tomado. Cuando nosotros estamos dentro de una prueba, para poder diferenciarla, tenemos que entender cuál es el propósito de una prueba. Una prueba siempre va a tener por propósito el poder promovernos y el hacer que podamos superar el estado en donde antes nos encontrábamos. Una prueba nunca va a ser diseñada o determinada para destruir nuestra vida o para ponernos en una situación de desventaja. Todo lo contrario, una prueba siempre tendrá el objetivo de que podamos crecer espiritualmente, que podamos reconocer una nueva dimensión del amor de Dios. Una prueba siempre tendrá esas características. Será difícil, será complicado, a veces demorará un tiempo, a veces no la entenderemos, pero una prueba que Dios ha permitido que venga a nuestra vida siempre tendrá el objetivo de que nos lleve a un nuevo nivel. Si yo estoy en la universidad o estoy en el colegio o en alguna institución, generalmente las pruebas son el punto de quiebre que nos podrá llevar hacia un nuevo nivel, hacia un nuevo curso, o que nos va a detener y nos va a hacer volver a repetir otra vez esa prueba. Por eso que cuando nosotros estamos en una prueba o estamos en una situación complicada, lo más sabio no es siempre solo pedirle: Señor, líbrame de esta prueba, líbrame de estas circunstancias, sino decirle a Dios: no te muevas de mi vida, permanece en mi vida, yo quiero permanecer en ti, derrama de tu misericordia sobre mi corazón y dame sabiduría para poder manejar todo lo que se viene. La actitud de un corazón que busca misericordia es una que da la posibilidad para que Dios le empiece a hablar de una forma muy diferente.
sin ningún tipo de limitación de orgullo o de ego, sino de que Dios le empieza a hablar de la forma que necesita un hijo escuchar a su padre. Ese es un corazón que puede identificar que es una prueba y que no solamente son consecuencias de malas decisiones, sino que una prueba nos llevará a un nuevo nivel. Llegará un momento en donde podremos estar felices a veces de pasar ciertas pruebas, porque será la oportunidad perfecta para poder ver la mano de Dios moviéndose para nuestra vida. Cuando nosotros estamos en una prueba, lo más indicado no siempre es solo estar pidiendo por nuestros deseos o pidiendo la forma que según nosotros se va a solucionar, sino que la forma más inteligente es simplemente orar con el conocimiento de la palabra de Dios y también buscar la misericordia de Dios. Orar con el conocimiento de la palabra de Dios quiere decir de que yo pueda también entender los derechos legales que Dios estableció en su propia palabra, que han sido la respuesta para una necesidad que yo esté viviendo. Dios ha puesto un montón de promesas en su palabra que nos dan acceso a poder pedir y a poder ser hallados en esa circunstancia, para que la palabra que nosotros estemos proclamando no sean nuestros deseos o no sean a veces las soluciones que nosotros proponemos, que por ahí quizás si no es la solución, quizás si recibiéramos eso nos va a ir hasta peor. Lo más seguro es poder tomar las promesas de Dios y sobre todo tener un corazón que busque la misericordia de Él. Eso hará una gran diferencia para entender la naturaleza de todo lo que nos está pasando. Los apóstoles, cuando empezaron a predicar, había gente del concilio que los metía presos, los azotaban, y algo curioso de ellos es de que salían felices después de sufrir semejante maltrato, porque ellos entendían de que eso que estaban pasando era un pequeño precio por todo lo que iban a recibir. Ellos sabían de que valía la pena padecer por Cristo. La propia palabra de Dios dice de que van a sufrir aflicción, van a sufrir persecución por el nombre de Cristo, pero estén felices, estén contentos porque Él está con nosotros. Entonces, la vida de un hijo de Dios no es un jardín de rosas, sino que es un entrenamiento de valientes, un entrenamiento que nos va a llevar a poder conocer dimensiones de amor que antes no conocíamos. Y sobre todo tenemos la compañía de nuestro amado Padre. Ahora, no quiero decir con esto de que siempre nos va a ir mal o que todo tenemos que tenerlo en contra, no. Sino que habrá momentos en donde tenemos que tener el conocimiento necesario para afrontar ciertas situaciones y no desesperarnos y no pasar años dando vueltas en el desierto. Cuando Jesús fue llamado por el Espíritu Santo a pasar en el desierto, esa prueba fue destinada para que Él pueda tener cielos abiertos, para que Él pueda tener toda la autoridad. En medio de esa prueba salió una tentación. El enemigo, el diablo se le presentó a quererlo tentar, pero Él tenía palabra que responder. Entonces, si es que yo no tuviera palabra que responder, si no tuviera la palabra de Dios en mi corazón y si tampoco no la declarara, quizás haya tentaciones que podrían tumbarme porque estoy indefenso. Entonces, ¿qué es lo más importante en medio de una prueba? Buscar la palabra de Dios, buscar la misericordia de Dios, pero sobre todo también proclamarla. Si yo estoy en medio de una prueba y lo primero que hago es apartarme, ya no querer buscar a Dios, a veces solamente tenerme autolástima y no tomar la palabra de Dios, a veces le queremos echar la culpa a Dios y creemos de que Dios me falló o que ¿por qué estoy pasando eso? ¿Por qué me tiene que suceder ese tipo de cosas a mí si yo te sirvo? No, eso es un estado muy peligroso para nosotros. Ese tipo de actitudes a veces nos puede hacer que sigamos repitiendo la misma prueba porque no logramos entender de que no es que Dios nos haya abandonado, sino es de que Dios nos quiere perfeccionar. Nos está amando y quiere demostrar su amor de una forma mayor y más gloriosa. Que en el momento que tú estés pasando una circunstancia complicada, no pares de ayudar, no pares de servir, no pares de buscar la palabra de Dios, no pares de poder entender y fortalecerte en Él. Porque es justamente para ese momento en donde necesitas tener la mayor cantidad de palabra dentro de tu corazón y también en tu boca. Entonces hay que entender de dónde vienen las cosas que nos suceden.
Hay que saber diferenciar cuando estamos dentro de una prueba y saber también tomar aquella puerta grande que Dios nos da, que es la misericordia. Dice la Biblia que Él no va a permitir que vivamos pruebas que no podamos pasar o que no podamos superar, sino que conjuntamente con eso nos va a dar la salida. Entonces Dios está con nosotros, nos está alimentando y nos está guardando, y hace que podamos pasar por circunstancias difíciles para perfeccionarnos, para que tengamos un carácter templado, un carácter de fortaleza y sobre todo una fe inquebrantable. Porque si ya pasamos por circunstancias difíciles y vimos cómo Dios nos ayudó, nos solucionó, nos bendijo, abrió puertas, ahora podemos testificar que realmente Dios hace maravillas. ¿Cómo conoceremos la sanidad de Dios si no es a través a veces de ciertos quebrantamientos de salud? ¿Cómo conoceremos que Dios provee en nuestra vida si no pasamos por ciertos pasajes a veces de escasez? Pero Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo fiel y nunca va a permitir que sus justos pasen hambre o que lleguen a mendigar, sino que Él siempre va a guardar a sus hijos. A veces llegamos a un extremo en donde nos asustamos y le preguntamos: Señor, ¿dónde estás tú? Pero no, simplemente es Dios manifestándose y esperando que nuestro corazón entre a buscar esa misericordia. En la palabra de Dios, en Juan capítulo 16, versículos del 32 al 33, nos dice algo muy especial. Aquí Jesús está hablando y dice: He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando nosotros entramos en un estado de misericordia, simplemente es el reconocimiento de que necesitamos que nuestro corazón sea formado por las manos de Dios. El reconocimiento de esa necesidad de que Dios esté en nuestra vida es algo fundamental para tener una vida realmente conforme al corazón de Dios. Necesitamos tener misericordia diaria en nosotros. No importa cuán santo nos podamos creer o cuánta Biblia podamos pensar que sabemos, si no hay misericordia derramada en nuestro corazón, vamos a creer de que todas las cosas que hacemos están bien. Y muchos de nuestros errores o muchas de las palabras que pueden estar causando un daño se nos estarán escapando. Entonces, tener misericordia dentro de nuestro corazón va a hacer que podamos entender que necesitamos que Cristo, que Dios toque nuestra vida, toque las fibras más sensibles de nuestro ser para entender en dónde estamos nosotros. Aquí Jesús les hablaba a sus discípulos que confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, dice que tendrán aflicción, pero que confíen que Él ha vencido al mundo, que Él está con ustedes, que Él está con nosotros. Ese reconocimiento de esa misericordia, de ese auxilio, nos da esa luz para entender de que no estamos solos. Porque aquella persona que está pidiendo misericordia es el que sabe que está en una situación que posiblemente no puede solucionarla él solo, que necesita a alguien que lo esté ayudando. Cuando salimos y pensamos de que no necesitamos ayuda, eso es peligroso, porque empezamos a creer que todo lo que hacemos es correcto. Empezamos a pensar de que no necesitamos rendir cuentas a alguien, que no necesitamos revisar qué estamos haciendo, porque según nosotros todo lo estamos haciendo bien. Ahí entonces empieza un estado de egoísmo y también de rebeldía que puede hacernos mucho daño y que sobre todo puede infectar, así como una gripe puede infectar a mucha gente más que nos está observando. Entonces, la misericordia sigue siendo algo permanente en nuestra vida que se necesita seguir siendo derramada dentro de nuestro corazón. En la palabra de Dios también nos habla de cómo es la misericordia de Dios. En Lamentaciones capítulo 3 versículos del 22 al 23 dice lo siguiente: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Uno se podría pensar, si es que yo fuera la persona que está a cargo del mundo,
¿Ustedes creen que todavía existiera el planeta? Si nosotros mismos fuéramos los que juzgáramos qué está bien, qué está mal, o qué persona puede ser a veces rescatada, o qué podríamos nosotros poner sobre una balanza, habría muchas situaciones que estarían de cabeza. Pero Dios ha sido misericordioso. ¿Cuántas veces hemos sido tan difíciles nosotros mismos de tratar? ¿Cuántas veces hemos hecho tan difícil la obra que simplemente teníamos que obedecer algo, pero lo complicamos tanto porque según nosotros teníamos un mejor criterio de cómo hacer las cosas? ¿Cuántas veces pudimos haber tomado un buen consejo y por nuestra necedad terminamos haciendo lo contrario y luego estábamos pidiendo que alguien nos ayude para que nos saque de esa situación difícil? ¿Cuántas cosas habríamos solucionado más rápido si hubiéramos obedecido la palabra de Dios o el consejo que un siervo de Dios o que un pastor nos había dicho por mucho tiempo? Si tú mismo ahorita me estás escuchando, me estás viendo y estás recibiendo este mensaje, es porque también la misericordia de Dios te está alcanzando y te está dando una puerta para que puedas levantarte nuevamente. Puedas conocer el amor de Cristo, puedas tener ese encuentro de ese amor que ha cambiado tantas vidas, puedas entender una nueva dimensión de la provisión de Dios, del amor de Dios y de todas las cosas que Él ha planificado para tu vida. Aquí en Lamentaciones nos revela completamente, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. La misericordia de Dios no es licencia para pecar, no es licencia para estirar, no es licencia para hacer lo que se me venga en gana y luego lo soluciono, no, sino que la misericordia de Dios es aquella puerta, aquella posibilidad, aquel amor que se sigue derramando de un padre hacia un hijo. No para seguir repitiendo el mismo error, sino para que diariamente podamos acercarnos en una actitud completa de amor. Regresando nuevamente a ese hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, a David, menciona palabras muy especiales en un salmo que se los quiero compartir en este momento, en donde revela cómo él derramaba su corazón delante de Dios. Vamos a leer Salmos capítulo 51, ahí sí que nos vamos a demorar un poquito, así que preste la atención. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que han sido abatidos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches desde delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí en esta parte nos revela cómo David podía tener un corazón que reconocía la necesidad de la misericordia de Dios. Al inicio empieza a decir: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él entendía de que todas las cosas que él había hecho estaban delante suyo. Él podía ver su pecado, él podía reconocer esa situación. El reconocer esa situación, el reconocer nuestros errores es un punto clave para entender la necesidad de que no vamos a salir de ciertas circunstancias si no es con la ayuda de Dios. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él entendía que a pesar de ser un rey, que a pesar de ser la autoridad sobre su nación, él separaba que el amor de Dios era justo. Él no le echaba la culpa a Dios. Él dice: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él entendía que la situación en la que se encontraba, su corazón, era algo que tenía él, que él lo había provocado.
no le estaba echando la culpa a Dios. Decía: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces él entendía que la clave era la intimidad. No necesitamos de haber cometido cosas muy escandalosas, pero solamente el habernos apartado de su presencia, el dejar meses, dejar semanas, dejar días sin haber estado en intimidad con Dios, buscándolo a Él, ya nos mete en una situación muy difícil y a veces de insensibilidad a su presencia y de insensibilidad a su misericordia. Entonces David decía de que sabe que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y en lo último que empieza a decir, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí un corazón limpio y recto dentro de mí. Él sabía de que ese corazón que él tenía había sido dañado, pero que el que se lo puede arreglar era Dios. El que puede formar un espíritu recto en él era Dios. Aquí hay algo muy fundamental también que menciona en el versículo 11. Dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Curioso que David no decía: Señor, no quites de mí el reinado, no quites de mí el estatus que me diste, no quites de mí las victorias, o no quites de mí todo el ministerio o todas las cosas que estoy haciendo en este momento. Él lo que pedía fervientemente es que no quite de él su Santo Espíritu. La prioridad para David era tener esa conexión especial con su Padre, la conexión que podía transformarlo todo. Él entendía de que conectado con Dios todo podía ser resuelto. Para él no le importaba si es que la gente a veces lo veía danzar y a veces por ahí se le veían las cosas. No le importaba que tenía que a veces humillarse delante de Dios. No le importaba. Porque para él prioridad no era necesariamente el reinado, no era todo lo que él tenía, sino que su prioridad era estar delante de Dios y tener al Espíritu Santo en su vida. Esa era su prioridad, y entonces desde ahí se desembocaba en realmente ser uno de los mejores reyes que la Biblia haya escrito, y que todavía Dios lo sigue exaltando y sigue mencionando, tanto así que Jesús se le llamaba hijo de David. O sea, tremendo galardón que Dios le dio a David, y que seguía ese amor vigente, y que todavía Dios seguía levantando reyes en su linaje como lo había prometido. Entonces aquí hay algo tan importante, que son las prioridades que nosotros tenemos al momento de buscar la misericordia de Dios. No solamente de pedir: Señor, solucioname el problema, no, sino que buscaba tener un tiempo de intimidad con el Padre, y sobre todo pedirle de que su presencia nunca se aparte de su vida. Desde ahí parte todo. Si a veces solo nos acercamos a pedirle a Dios que nos solucione un problema, o que lo solucione según como nosotros pensamos que se podría solucionar, a veces vamos a pasar varias semanas pidiendo eso, algunas veces varios años, y pasaremos desiertos largos pidiendo lo mismo, y a veces con resentimiento hacia Dios porque creímos de que Dios no nos estaba escuchando, o Dios no era bueno para solucionar nuestro problema. Y no fue eso, sino que estábamos pidiendo mal. Pedimos mal cuando nos enfocamos en nuestra propia manera de ver las cosas y no buscamos a Dios bajo las prioridades que deberían ser, sino estar delante de su presencia, pedirle que el Espíritu Santo esté ahí, y reconocer también nuestros errores, reconocer la mala forma en cómo hemos tomado decisiones, y también tener la palabra de Dios totalmente en nuestra boca, tener la palabra de Dios en nuestro corazón y revisarla. ¿Qué es lo que Dios también tiene para nuestra vida? ¿Cuál es la forma de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? En Hebreos 4:16 dice lo siguiente: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Dice que nosotros tenemos total apertura para acercarnos confiadamente al trono del Señor, al trono de la gracia, ese regalo inmerecido que por más de que querramos hacer muchas cosas no nos alcanza para merecerlo, pero que a Dios le ha placido entregarnos por misericordia ese amor. Entonces tenemos vía libre según la palabra. También en Mateo 9:1 dice: pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
Entonces, nosotros no tenemos que limitarnos a poder tener la misericordia de Dios en nuestra vida. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, hay algo muy especial que yo creo que lo podemos aplicar mucho en nuestra vida, dice: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien el alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Él buscaba más entender y decir sus debilidades más que sus virtudes. Sus debilidades más que las cosas que él creía buenas, porque él entendía que de esa forma estaba el poder de Dios sobre su vida. La misericordia es una puerta abierta para que tu corazón sea sensible siempre, todo el tiempo, a las maravillas que Dios puede hacer en tu vida. Porque como entiendes que necesitas misericordia, siempre vas a estar buscando que Dios empiece a alimentar tu corazón todo el tiempo. Este ha sido el mensaje para esta noche. Le invito a que usted pueda tener siempre la apertura a que Dios pueda obrar dentro de su vida. No importa si estás en una situación difícil o en una situación que no es tan difícil, siempre la misericordia de Dios es una puerta abierta a ese trono de gracia en donde nosotros nos podemos acercar libremente a ser nutridos y alimentados por el amor de Cristo. Cuando tú te acercas de esa manera, siempre tendrás un corazón sensible, siempre tendrás esa puerta abierta para que Dios pueda manifestar sus milagros, pueda manifestar su amor, porque no dependeremos de nuestro criterio ni de nuestra forma de ser, sino que dependeremos de todo lo que Dios quiere hacer dentro de nuestra vida. Dios, más que gente talentosa, está buscando gente dispuesta a que su amor sea manifestado. Esa gente es la que necesitamos. Si tú has pasado y estás pasando por circunstancias difíciles, complicadas, tú eres el material perfecto para que Dios se glorifique en medio de esa debilidad o en medio de esa difícil situación. Tú eres la persona ideal para que Dios se manifieste y que pueda mostrar y que tú puedas ser ese testimonio vivo para que Dios se glorifique y para que mucha gente más pueda conocer de ese amor. Te bendigo y nos vemos en una próxima oportunidad. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.